Vamos a ver hoy algunos conceptos también que ya por ahí se los mencioné en la investigación. Eh, Es el conjunto sobre el que la población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Cuando hablamos de conclusiones, me refiero a hacer inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. En las primeras semanas del curso vimos cómo ordenar datos, las tablas. Solo en una clase les mencioné las medidas de tendencia central, varias medias, media geométrica, media cúbica, cuadrantal, armónica, geométrica, pero de ahí la mayor parte fue las medidas de dispersión. Esos son tabulados y esos pueden ser una población de algo que estamos investigando. Supongamos, investigamos mercados. Que quiero saber cuál es la marca preferida de cereales para niños, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la compota para niños favorita? Sigue siendo Gerber. Por muchos, muchos años solo Gerber, creo que era la única marca en Guatemala. Después entró Heinz. ¿Cuál es la marca líder en pasta dental? ¿Cuál es la marca? Ok, estudio de mercado. Veámoslo de otra forma. Quiero averiguar cuántas personas se han quedado desempleadas desde la pandemia y que siguen desempleadas. Y hago una investigación del mercado, tabulo los datos, es decir, los presento en la tabla, aplico la campana de Gauss que les dije yo que es la gráfica que hicimos en esas tablas. Ahí encontramos una desviación estándar. En los problemas de la distribución normal, yo ya les doy la media y les doy una desviación estándar, pero empieza desde allá. Usted empieza a hacer sus estudios ahí y va tabulando. Eso es una población. ¿Cuál es la población en ese instante? Las personas que se quedaron desempleadas, pero eso quizás usted lo puede hacer. Las personas que se quedaron desempleadas y aún siguen sin trabajo en su colonia donde vive. Una población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Tendríamos que ir a todo el país. ¿Usted se quedó sin trabajo en la pandemia y ya encontró? No, sigue desempleado. ¿Usted está desempleado o está empleado? Estoy desempleado. ¿Por qué? Por la pandemia. Eso sería población. Ahora, ¿qué es muestra? Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, mediciones. ¿Cuáles son las mediciones? Todos los estadígrafos que hemos visto de tendencia central de dispersión. Entonces yo no puedo averiguar cuántos se quedaron desempleados por la pandemia y siguen desempleados en todo el país. A la gran. Me tengo que ir a las aldeas, eso no se puede hacer, pero sí puedo hacer una muestra. Voy a preguntar en algunos centros comerciales de la capital. Voy a preguntar en algunas paradas de buses. Voy a preguntar en el área urbana, colonias de cierto nivel. Voy a preguntar en algunas colonias del área urbana en niveles más bajos. Voy a preguntar en el área rural del área metropolitana. Voy a preguntar en el área rural del interior del país. Ah, eso es una muestra, pero no lo voy a pasar a toda la población, es imposible. La muestra entonces es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Debe ser representativa. Por ejemplo, yo aquí les comentaba eso hace rato y creo que Isabel también me hizo ahí el comentario
Yo les dije, ¿qué dirían ustedes si les digo que el sueldo promedio del guatemalteco es de 10,000 quetzales? E Isabel me respondió, no, no puede ser. Pero hagamos una prueba tan sencilla. Vamos a suponer que el sueldo de alguno de los Gutiérrez, Juan Bautista, no, Dionisio Gutiérrez es uno, o el otro, no me acuerdo si también se llama Juan Bautista, Juan José Gutiérrez, es 400,000 quetzales. Y mi sueldo es, ¿cuál es el mínimo? 3,000, vamos a redondear a 4,000. ¿Cuánto suma esto? Esto es igual a esto más esto. 404,000. Dividido 2. Esto es igual a esto dividido 2. El sueldo promedio del guatemalteco son 202,000 quetzales. Eso no es representativo. Porque eso no es cierto, pues. La media falsa, el promedio falso. Pero supongamos que yo dije 4,000 quetzales, solo yo. Hay otras 10 personas más que ganan 4,000 quetzales. Es decir, 4,000 por 10, 40,000. Dividido 11. Ya bajó un poco, ya se dieron cuenta. No, no bajó un poco, bajó un montón, porque al principio era 202,000. Ahorita son 40,000. Pero eso es cierto. No, sigue siendo falso. Perdón, ya sé por qué. Aquí tengo un error. No, sí, 4,000 por 10, sí, 40,000. Pero ahora son divididos entre 11. 440,000 dividido 11, 40,000. Ese es el sueldo promedio. Según esto, eso fue. Pero eso no es representativo. Tendría yo que hacer un muestreo por estratos sociales. Por eso les dije, en centros comerciales, en las paradas de bus, en el examen venía un problema de distribución normal que dice el promedio de un profesional universitario recién graduado es de, y en algunos decía 9,700, 10,200. Ok. Tendríamos que buscar entre los recién graduados si se cumple eso. Así es que el sueldo aquí no es representativo. La muestra dice que debe de ser representativa y por eso a veces es necesario identificar la población a la que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Ya se sabe que si le pregunto a Juan José Gutiérrez o a Dionisio Gutiérrez cuál es el sueldo y lo incluyo a él, miren cómo me subió. Y eso no es cierto, pues. ¿Qué pasó? Un sueldo exageradamente alto afectó el promedio, a pesar de que el otro son 10 sueldos de 4,000. 10 personas de 4,000 y uno de 400,000. ¿Quién hizo que se subiera el promedio? Ese de 400,000. Y así pues les podría mencionar yo no solo los Gutiérrez, los Botrán, los Novela, los Castillo, los Herrera, los Leal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la muestra debe ser representativa. Está formada por miembros seleccionados de la población, por supuesto no pueden ser todos.
Muestra aleatoria. Es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Antes de que se me olvide, jóvenes, perdonen, veamos, habemos 25. Les voy a pedir el favor que presionen el enlace de Google Meet, por favor. Bueno, vamos a seguir para mientras se conectan ahí. Esto lo hago para pasar asistencia. Para mí es mucho más práctico. Ok, veamos dónde está el documento. Aquí está. Entonces, ¿qué es la muestra? Esa es la población y esta es la muestra. Mire, supongamos que ustedes son los directores de un colegio. Van a uniformar a los estudiantes. Van a ir a un almacén y quiere ver telas para uniforme. Usted pide una muestra, no le dan todo el rollo. Pide una muestra. Mire, me puede brindar una muestra. No sé si usted ha sido atendido alguna vez por vendedores de telas, vendedores de casimires. Ellos generalmente hacen sus ventas por medio de contactos. Mire, fulanito, mire, Uber Álvarez, me lo recomendaron a usted. No sé si usted está interesado en adquirir un casimir. Me hablaron de que ustedes, y va la casaca ahí, va. Me hablaron de que a ustedes siempre le gusta vestir elegante y tal vez siempre es sport y casual, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué llevan ellos? Muestras. No llevan todos los rollos grandotes, llevan muestras. Por eso aquí en estadística se usa la palabra muestra. Es el recorte de una tela, un recorte pequeño, un pedacito que cortaron de una tela grande. La muestra es una parte pequeña de toda la población. Variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Puede referirse al número de hijos, peso, grupo sanguíneo, peso nuevamente, perdón, vamos a quitar esto, talla, estatura, sueldos, nivel de escolaridad, nivel de felicidad. Para ustedes, los psicólogos, sería interesante elaborar un estudio sobre nivel de felicidad. Se supone que los países más felices del mundo, escuchen esta contradicción, los países más felices del mundo son los países nórdicos. Y vaya, si no son países ricos, altamente desarrollados e industrializados. Ni siquiera en todo Estados Unidos se alcanzan esos niveles. Y digo en todo porque sí hay partes en las que sí, pues, ¿verdad? China, a pesar de la potencia que es, sigue siendo un país con mucha pobreza. En los países, estaba viendo unos videos, por ejemplo, de Finlandia, los barrios pobres de Finlandia, que son peligrosos. Ay, ya quisiera yo vivir en un barrio de esos, ustedes. Limpio, aceras amplias con suficiente vegetación, casas construidas de concreto. No van a creer que son covachitas allá, no conocen las covachitas. Se supone que los países nórdicos, la mayoría reportan ser los países más felices. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. Sin embargo, pero, pero es que hay algo ahí raro. Sin embargo, son países en donde se registran altas
tasas de suicidio. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se está haciendo el estudio de la felicidad? La Pero cantidad de, perdón, los suicidios vienen por la falta de vitamina D. los suicidios sí puede ser por falta de vitamina D, pero no solamente eso. Si es algo fisiológico, No, sí se ha establecido. De hecho, en España tienen colonias donde a la gente que tiene esas bajas de vitamina D las manda el Estado allá. Y son pueblos de daneses, son pueblos de suecos, son pueblos de noruegos que el Estado los manda para que no se suiciden justamente por la falta de sol. Es curioso. bueno, es un punto de vista muy importante porque efectivamente la mejor fuente de vitamina D es el sol. Así es que la pandemia ha hecho algunas cosas contrarias en la gente. No salimos, tampoco nos asoleamos, no tenemos vitamina D y la vitamina D fortalece el sistema inmunológico. Ahora, tampoco es que vayan a pensar que nunca sale el sol. Lo que pasa es que sí hay una gran cantidad de meses y ahorita vienen esos meses en el hemisferio norte en que el sol es escaso. Pero acaban de salir del periodo, el verano que terminó ahorita en septiembre, acaban de salir del verano en que la exposición al sol es más de 12 horas. No es como aquí que, por ejemplo, en junio el sol empieza a verse a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche se oculta totalmente. Digamos que son 14 horas, como 13 horas de sol o 12 horas. Allá no. Allá ahí llega a las 9 de la noche y todavía está el sol en verano. El, la luz del sol a veces en verano es mucho más extensa. Son como 6 horas de oscuridad o 3 horas de oscuridad. Entonces, lo que usted dice es bien importante y es válido, aunque no es lo único. Está, por ejemplo, la serotonina, que es una sustancia que produce el organismo, que se supone que es la hormona del placer, hay otra palabra que, sí, placer, pero que estoy bien, del bienestar. Y por supuesto, salir a caminar, respirar el aire, contacto con el sol. Eso de que, mire, no se asolee porque el sol da cáncer, sí es cierto, pero depende a qué hora. No deje de tomar el sol 20, 30 minutos. Mejor si fuera en la mañana, que le caiga sobre su piel, fuente de vitamina D que fortalece el sistema inmunológico. ¿Qué vacunas contra el COVID ni qué nada? Vitamina D, vitamina C, magnesio, zinc. Ok, entonces lo que dice Isabel es cierto, tiene que ver mucho la vitamina D. Ahora, ¿qué pasa con la felicidad? Muchas veces está relacionada con la cantidad de bienes. Y es que los países nórdicos viven bien, pues. Pagan impuestos altos. Sí, pero les alcanza. Recuerdo a una amiga hace años me dijo, ella se fue a vivir algunos años a Noruega. 6 meses se trabajan en Noruega por el clima riguroso. Los otros 6 meses son así oscuros, pues sale poco el sol. Pero esos 6 meses con lo que usted gana es suficiente para vivir cómodamente todo el año. Aquí no. Aquí usted no puede dejar de trabajar 6 meses, olvídese. No tiene ni para la leche, no tiene ni para el pan, ni para los huevos, ni nada. Esa es la prosperidad de esos países, ¿sí? Entonces, nivel de felicidad podría ser un estudio interesante. Censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. Los censos poblacionales se hacen cada 10 años a nivel mundial. ¿A qué se refiere? Se recomienda a todos los países del mundo que efectúen un censo por lo menos cada 10 años. Aunque eso no se da. En Guatemala, por ejemplo, han pasado periodos más largos de los 10 años sin hacer censos. ¿Por qué?
El censo va dirigido a toda la población. Ahí sí, tenemos que irnos a meter a la montaña, entre la milpa, entre el bosque, y vamos a ir a ver una cabañita y vamos a ir a preguntar cuántos viven en la cabañita, cuánto generan de ingresos al mes. La pobreza en la mayor parte de países del mundo se mide por los que viven con menos de $1 diario. Entiéndase, menos de 7.60, 7.65, por ahí está el cambio. Diario. 30 días por 7, 210 quetzales. 225, 230 quetzales mensuales. ¿Vive usted mejor que eso? Dele gracias a Dios. En el censo tendríamos que ir a todo rincón. A veces me da no sé qué cuando alguien, por ejemplo, le dice a una prostituta, mire, usted ya deje de trabajar en eso. La pregunta que yo le haría es, ¿usted tiene un trabajo para ella? Es rápido decir, es que no es bueno, mire que le... Sí, pero usted tiene una fuente de ingresos que garantizarle a ella. ¿Qué vicisitudes pasan? Entonces, el censo va a toda la población, a todo estrato social, a todo oficio, a toda edad, a todo género étnico, a hombres y mujeres, grandes y chiquitos. En el censo lo contamos todo, pero eso es muy caro. Eso es demasiado caro. ¿Cuánta gente se necesita? ¿Cuántos sueldos se necesita? ¿Cuánto se necesita pagar en sueldos? ¿Cuánta papelería se va a consumir? ¿Cuántas horas? Porque no es ni siquiera un montón de gente que van a trabajar un día. No, el censo puede durar un mes. ¿Cuánta gente vamos a necesitar para el censo? Por eso es que no se hacen censos cada año, cada 3 años o cada 5 años, porque son muy caros en todos los países, aún siendo un país rico como los que le mencioné, los países nórdicos, Austria, Bélgica, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Singapur. Aún esos países ricos tendrían que hacer sus censos cada 10 años. ¿Por qué? Porque son muy caros. El censo entonces tiene una ventaja. Es más exacta la información que se vaya a recopilar, pero tiene una gran desventaja. Sus altos costos, no solo monetarios, sino en tiempo. Por eso es que se hace muestra, se hace muestreo. Y ahí la diferencia entre población y muestra, entre censo y el muestreo. El censo va a la población. Voy a censar todas las vacas que yo tengo en mi finca y cuento 1.500 cabezas de ganado. Ah, puchica usted. Pero a un cliente que quiere comprarme ganado en pie, no, tal vez no va a revisar las 1.000 o las 2.000, va a ser un muestreo. Ah, miremos algunas de sus vaquitas usted, algunas de sus reses. Es un muestreo. La población total de mi ganado, eso es un supuesto, pues no va a creer que yo tengo ganado. La población total de mi ganado y el muestreo del ganado que un cliente puede interesarse. O
Por ejemplo, cuando usted va al supermercado, le dicen, caballero, o mire señora, mire damita, mire señorita, tenemos esta nueva salchicha, este nuevo jamón. ¿Quiere probar? Esa es una muestra. ¿Tiene buen sabor usted o no? Lo siento muy salado. Igual sucede con los quesos. Pueden tener buen sabor o pueden ser muy salados o muy secos. La muestra es más práctica, pero debe de ser representativa y puede tener un alto grado de confiabilidad. Pero siempre cuando hablamos de muestreo, vamos a hablar de un margen de error, una zona de error, una zona de rechazo, que fue parte de lo que les pedí que investigaran. Muy bien, pasemos a otro documento. ¿Dudas hasta este punto, estimados alumnos? Por mi parte, no, licenciado. Ok, gracias. La muestra la vamos a identificar con una M. Puede ser que también se lo encuentren ustedes con una N de número de muestra. Z. ¿Otra vez aparece el valor Z? Sí, otra vez aparece el valor Z. P, probabilidad de un evento. Q, probabilidad que no se dé el evento. Lo mismo otra vez. P, probabilidad de un evento. Q, probabilidad que no se dé el evento. ¿Qué estamos esperando? Lluvias. La probabilidad de que llueva, 75%. La probabilidad que no llueva, 25%. ¿Cuál es el éxito y el fracaso? Depende. Si usted quiere que llueva, porque usted es un agricultor que en años anteriores ha perdido mucho de sus cosechas por falta de lluvia, así como el año pasado. El año pasado, este septiembre, el que terminó, fue normal. El año pasado no, el año pasado fue sequía. Llovió un día al principio de septiembre, pasó todo septiembre y no llovió. ¿Cuándo septiembre ser seco? El año pasado. ¿Cuántas siembras se perdieron? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito para un agricultor es que llueva. La probabilidad del éxito para gente que vive en los barrancos es que no llueva, porque si llueve mucho hay derrumbes, tal como ha sucedido ahora. Miren las tragedias que han sucedido, y especialmente esta familia, este señor que perdió a su esposa y a su hija en este hundimiento de Villanueva. Eso es impresionante y lo único que nos queda hacer es pedirle a Dios que le dé consuelo y fortaleza, porque qué prueba. Si solo con perder el vehículo ya duele. Bueno, entonces la probabilidad de un evento, o lo que le llaman éxito, y la probabilidad que no se dé el evento, un fracaso no debe entenderse como que llueva es fracaso y que no llueva es éxito, depende de lo que estemos investigando. Vamos a suponer, el 70% de los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez fuman. ¿Cuál es la probabilidad de que de 180 encontremos 120, por ejemplo, de que fumen? El éxito es encontrar a un fumador. Ahora, en la vida, no, pues yo diría que fumar no es un éxito, pues estoy dañando mi salud, mi organismo. Pero ¿qué es lo que yo estoy investigando? Ese es el éxito, la probabilidad del evento. A eso se le llama P. Y Q la probabilidad que no se dé el evento. Eso ya lo hemos visto.
Por ejemplo, si yo estoy en un proceso de producción, quiero revisar los productos defectuosos. ¿Cuál es el éxito? Encontrar producto defectuoso, porque es lo que estoy buscando. Ah, no, pero eso no sería el fracaso porque está saliendo mal. No, lo que a mí me interesa en buscar es cuánto producto defectuoso salió. Por ejemplo, yo produzco zapatos en línea, produzco en línea, producción en línea de zapatos. De cada 1000 pares, quiero ver cuántos hay defectuosos. Esa es la probabilidad de éxito, aunque esté buscando producto defectuoso. O por ejemplo, ¿cuántas personas con estas lluvias se han sentido mal? Porque a algunos las lluvias les deprime, a otros les gusta las lluvias, etcétera. Miren la tormenta que se dio en Miami, el huracán Ian. Horrible también. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar personas que se han deprimido, aunque sea un poquito, porque está muy lluvioso? Porque ha estado muy lluvioso. Aunque ya tengo aquí donde yo estoy, ya hay como 4 días de que no ha llovido, aunque octubre, los primeros días de octubre también son lluviosos, pues. Bueno, ¿qué estoy buscando? Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Aquí vamos a encontrarnos con un error de estimación. ¿Por qué? Por lo que les digo, no voy a ir a la población. Y entonces va a haber algún pequeño error. Número de casos, N, o la población. Pero tiene que ser una población relativa, pues, porque la población total no la tengo. Hemos hecho censo los países y por eso decimos que Guatemala se aproxima a los 18 millones. China se aproxima a los 1.400 millones. La India a los 1.100 millones. Imagínense esa población tan exagerada. Toda el área metropolitana de Tokio se supone que tiene cerca de 35 millones de habitantes. Imagínense, solo una ciudad es el doble de lo que vivimos en este país. Por muchos años, en los 60s y 70s fue Nueva York, después fue México. Y así, ok. Nunca vamos a saber toda la población. Por eso, en la muestra, pues debe estimarse un error que está también en parte con esta zona de confianza. Ya les voy a ir explicando eso. ¿Qué fórmulas podemos usar en el muestreo? Z cuadrado por N por P por Q dividido E minúscula al cuadrado por N menos 1 más Z cuadrado P y Q. Pero también pudiera darse el caso de que sea solo Z cuadrado PQ dividido E cuadrado. Ya les voy a explicar en qué casos se usa esta fórmula y en qué otros